Mi nombre es Ángela Gómez y continúo con ustedes en nuestra franja de Directo América en esta mañana. Vamos a los titulares. Steve Witkoff viajará a Moscú la próxima semana para discutir el plan de paz para Ucrania presentado por Estados Unidos. Y el secretario del Ejército estadounidense Daniel Driscoll viajará a Kiev esta semana. Ambos intentan abordar los puntos sensibles mientras una filtración de contactos previos con Rusia enrarece el ambiente. Tenemos reporte. Sube a 3 el número de muertos por un incendio en varias torres residenciales de apartamentos en Hong Kong. Un bombero se encuentra entre los fallecidos y se desconoce aún la cantidad de personas atrapadas entre las llamas. Hay por el momento varios heridos, incluidos otros bomberos que atienden la emergencia en una de las zonas más densamente pobladas del distrito. Y hay 33 muertos en Tailandia por las inundaciones que han arrasado 9 provincias y 8 estados de la vecina Malasia por segundo año consecutivo. Ya son casi 45,000 personas evacuadas en ambos países, cuando el sudeste asiático es golpeado por 2 ciclones tropicales. Además, en economía hablaremos del anuncio del presupuesto del Reino Unido. Se espera que haya un drástico aumento de impuestos y hay incertidumbre de cuánto cambie esto la estabilidad de la que es la sexta economía del mundo. El Parlamento discute a esta hora mientras las bolsas reaccionan drásticamente por la filtración de un reporte fiscal previo a la presentación oficial del presupuesto. Todo esto lo revisaremos en minutos junto a Juan Pablo Lucumí. Y en la revista de prensa revisaremos los titulares que nos dejan algunos de los principales medios internacionales. Este miércoles The New York Times reseña lo que describe como signos de fatiga en Donald Trump y las implicaciones que el envejecimiento tendría en su gestión como presidente de Estados Unidos. Como lo titulan, pues enseguida lo veremos con el María Ángulo. Primero el informativo. Y comenzamos con las noticias de la guerra de Ucrania porque el enviado de Donald Trump, Steve Witkoff, viajará a Moscú la próxima semana para discutir el plan de paz presentado la semana pasada por Estados Unidos. El anuncio lo dio el presidente Donald Trump, quien además afirmó que el acuerdo ha sido afinado para incluir y modificar demandas. Además, este martes Bloomberg News filtró una conversación entre Witkoff y Yuri Ushakov, asesor de Vladimir Putin, el pasado 14 de octubre, invitando al presidente ruso a colaborar en la elaboración de un acuerdo de alto el fuego. Del lado ucraniano se espera esta semana la visita a Kiev del secretario del Ejército estadounidense Daniel Driscoll, miembro clave del equipo negociador estadounidense. Ampliamos sobre estos acontecimientos con nuestra enviada especial Catalina Gómez Ángel. Empecemos por estas filtraciones que tienen obviamente conmocionado a la opinión pública ucraniana. Aquí se habla de la necesidad, o en estas conversaciones Witkoff le dice a Ushakov de la necesidad de que Rusia obtenga el control total de Donetsk. Recordemos que esta provincia todavía Ucrania tiene el control al menos del 15% de ella y unas grandes ciudades como Kramatorsk, Sloviansk y todavía la ciudad de Pokrovsk, que si bien Rusia tiene gran control de ella, todavía no ha caído en control de las fuerzas de Moscú. Él habla también que a cambio de eso habría que tener un intercambio territorial. Es importante que esta conversación se dio el 14 de octubre, un día que el presidente Trump había sido bastante crítico con el presidente Putin por su incapacidad de ceder frente a estas negociaciones que viene insistiendo el presidente Trump desde que llegó a la presidencia. Witkoff le dice a su contraparte rusa que es importante que Putin hable con Trump antes de que Zelensky vaya a la Casa Blanca el 17 de octubre y le dice que es importante que lo felicite especialmente por esos acuerdos de paz sobre Gaza, como sucedió rápidamente antes de que Zelensky llegara a la Casa Blanca. Trump volvió a cambiar un poco su aproximación hacia Putin, especialmente sobre su decisión de autorizar la entrega o el uso de estos grandes misiles de largo alcance de los cuales se hablaba en aquel momento. Hoy Ushakov dijo que esto era una filtración que podría entorpecer estas conversaciones o que tenían
esa finalidad. Sin embargo, dijo que hablaría sobre este tema con Witkoff en el teléfono. Lo que se espera también, como hablaba el presidente Trump, es esa visita, no solamente de Witkoff, sino posiblemente también en compañía de Jared Kushner la próxima semana a Moscú para presentar esos 19 puntos, por lo menos así se conoce públicamente, que ya han hablado entre Europa, Estados Unidos y también sobre Ucrania, y también la visita obviamente del secretario del Ejército norteamericano que ya había estado aquí días atrás. Y es muy importante porque en una noticia dada por la cadena norteamericana NBC, asegura que cuando Driscoll estuvo aquí la última vez fue muy claro con los ucranianos diciéndoles que la derrota de ellos en la parte militar era inminente, que Estados Unidos no tenía la capacidad industrial para producir el nivel de armas, especialmente la defensa antiaérea que Ucrania necesitaba para defender a su país, y por eso los invitaba a negociar y a decirles que realmente estaban perdiendo y que tenían que llegar a un acuerdo. Así que a la espera de que suceda en estos próximos días, y también a la espera de que suceda con esa posible visita de la que se hablaba del presidente Zelensky a Washington, que realmente no queda muy claro después de esas declaraciones del presidente Trump, que decía que primero iría Witkoff a Moscú, vendría el secretario del Ejército a Ucrania y que luego él se reuniría tanto con Zelensky como con Putin una vez que esos acuerdos estuvieran más definidos. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró ante el Parlamento Europeo que Europa debe mantener la presión sobre Rusia hasta que se logre una paz justa y duradera. Aún así, la diplomática elogió los esfuerzos liderados por el presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra. Hasta ahora no hemos visto señales de que Rusia esté realmente dispuesta a poner fin a este conflicto, así que tenemos que mantener la presión sobre Rusia. Pero también es nuestro deber participar en todos y cada uno de los esfuerzos que puedan llevar a una paz justa y duradera. Sabemos que no será fácil, pero tenemos que encontrar la manera de avanzar. Tenemos que encontrar la manera de detener las matanzas, ayudar a Ucrania a reconstruir, devolver a los niños y reunir a las familias. Tenemos que encontrar la manera de proporcionar seguridad duradera para Ucrania y para nuestro continente en su conjunto. Líbano y Chipre firmaron un acuerdo de demarcación marítima. Así lo anunció la presidencia libanesa, lo que allanaría el camino para una posible exploración energética offshore en el futuro. Nos cuenta sobre este tema nuestra corresponsal en Beirut, Ethel Bonet. El Líbano y Chipre cierran finalmente la limitación de su frontera marítima, un expediente abierto desde hace casi 20 años y que Beirut necesitaba desbloquear para avanzar en su agenda energética. La firma en el Palacio Baabda, acompañada por la visita oficial del presidente chipriota, permite a ambos países fijar con claridad sus aguas y abrir la puerta a futuras exploraciones, un terreno en el que el Líbano lleva años acumulando retrasos y pérdidas de interés por parte de las compañías internacionales. Para el gobierno libanés, el acuerdo no es solo técnico, forma parte de un esfuerzo más amplio por estabilizar todas sus fronteras marítimas y presentar un marco claro a los inversores. Tras años de crisis interna y tensiones regionales, Beirut busca proyectar una imagen de Estado capaz de cerrar negociaciones complejas, incluso cuando parte de su clase política rechaza el trazado actual. La decisión de adoptar la línea media alimenta críticas de quienes creen que el país podría haber asegurado una mayor superficie marítima, pero el Ejecutivo apuesta por un criterio que considera jurídicamente sólido y defendible ante la comunidad internacional. La reacción de Israel introduce un elemento adicional. Su ministro de Defensa, Israel Katz, asegura que su país está revisando el acuerdo marítimo con el Líbano, al que atribuye puntos débiles. Una señal de que cualquier movimiento en el Mediterráneo Oriental se interpreta en clave estratégica mucho más allá de los actores directamente implicados. Aún así, Beirut ve en este avance un paso imprescindible. Delimitar con Chipre permite reducir incertidumbres y preparar el terreno para una etapa en la que el país espera por fin transformar discusiones técnicas en resultados tangibles. Y continuamos con más noticias. Un incendio masivo arrasa varias torres residenciales en Hong Kong, mientras sube a 13 el número de muertos y cuando todavía hay residentes atrapados entre las llamas. Pero el Departamento de Bomberos no confirma cuántas. Mientras siguen los esfuerzos de extinción, una densa columna de humo negro que se eleva desde las torres de 31 pisos y que albergan a 2.000 apartamentos residenciales.
También hay 2 personas en estado crítico y varios bomberos entre los heridos. La cadena de televisión local TVB informó que el complejo se encontraba en obras de renovación importantes y algunas estructuras estaban cubiertas con andamios de bambú. Alrededor de las 2:45 de la tarde oí un ruido muy fuerte, miré afuera y vi a lo lejos, cerca del bloque 5, había un incendio. Bajé a echar un vistazo y me dijeron que el bloque 5 se estaba quemando gravemente, así que volví inmediatamente a casa a recoger mis cosas. Después me fui y he estado abajo hasta ahora. Ya han pasado más de 3 horas. Claro que no me siento bien ver tantos bloques en llamas, algunos de ellos ardiendo hasta dentro de las casas de la gente. ¿Cómo podría alguien sentirse bien? Aunque el incendio de nuestro bloque parece estar extinguido, ver los incendios por todas partes todavía te hace sentir fatal. El paso de 2 ciclones tropicales causa zozobra en Tailandia, Malasia e Indonesia. El gobierno tailandés reportó que al menos 33 personas han perdido la vida a causa de las inundaciones provocadas por los fenómenos climáticos. Por su parte, los servicios de emergencia de Kuala Lumpur y Yakarta trabajan a toda velocidad para evacuar a la población civil de las zonas de riesgo, con miras a la posible llegada a tierra de los ciclones. Diego Bassani nos amplía la historia. 2 ciclones azotan al sudeste asiático. Grandes precipitaciones provocaron fuertes inundaciones en Tailandia, dejando varias decenas de muertos. El fenómeno climático golpea principalmente al sur del país. Las autoridades gubernamentales y los servicios de emergencia hacen todo lo posible para evacuar a los enfermos de los hospitales y piden a la población civil estar en situación de alerta. Alerta meteorológica final de Tailandia. Un sistema de baja presión trae lluvias intensas a muy intensas en 7 provincias del sur. Esté atento a inundaciones repentinas y escorrentías. Las olas en el Golfo alcanzan los 2 metros de altura. Navegantes, tengan precaución. Las fuertes precipitaciones también dejaron afectaciones en Indonesia y Malasia, países en donde los gobiernos han tenido que evacuar a miles de personas cuyas viviendas quedaron bajo el agua. Quería intentar recoger mis pertenencias en mi casa. El agua ya estaba alta, justo por encima de mi cintura, cuando entré en la casa, pero mi esposa y mi suegra necesitaban que les consiguiera su medicina. Por eso estaba pensando en cómo podría salvar mis cosas. La Agencia de Meteorología de Indonesia explicó que la emergencia en la región es producto del paso de 2 ciclones tropicales en la zona. El ciclón tropical Koto se encuentra actualmente cerca de Filipinas. Los 2 sistemas activos en Yarikoto parecen estar influyendo en los patrones climáticos en el norte, incluyendo Malasia y Tailandia. Estas condiciones pueden estar vinculadas a la interacción entre los 2 ciclones. Sumado a esto, los servicios climáticos han instado a los ciudadanos a extremar las medidas de cuidado ante la posibilidad de que los ciclones toquen tierra. Nos dirigimos ahora a la región mediterránea. El Papa León XIV inicia mañana su primera gira internacional. Un viaje de 6 días que incluirá visitas de Estado a Turquía y Líbano. Visita que conmemora al histórico concilio de Nicea que ocurrió hace 1700 años, pero también será una oportunidad para que este sumo pontífice haga un llamado de paz y unidad en la región. Los detalles en este informe. Antes de su primer viaje al extranjero, el Papa León XIV saludó a los periodistas fuera de la residencia papal en Castel Gandolfo. Los acontecimientos en Medio Oriente constituyen una de las principales preocupaciones del pontífice, especialmente en medio de la amenaza de una nueva escalada entre Israel y Hezbollah. Siempre es una preocupación. Nuevamente invitaría a todas las personas a buscar formas de abandonar el uso de las armas como solución a los problemas y a unirse para respetarse mutuamente, sentarse a dialogar y trabajar juntos para encontrar soluciones a los problemas que nos afectan. El Papa comenzará su viaje de 6 días este jueves, incluyendo 2 visitas de Estado a Turquía y Líbano. Primero llegará a Ankara, donde se espera que haga mención a las guerras de Ucrania y Gaza junto al presidente Recep Tayyip Erdogan. Pero también conmemorará el aniversario 1700 del Concilio de Nicea, un sínodo ecuménico fundamental reconocido tanto por la Iglesia Católica como por la Ortodoxa, lo que brindará una nueva oportunidad para fortalecer las relaciones entre ambas confesiones. Su visita es especialmente esperada en Líbano, el único país árabe con un jefe de Estado cristiano, que además es católico maronita. En particular, los cristianos libaneses esperan que el Papa utilice su influencia para exigir justicia por las víctimas de la explosión en el puerto de Beirut en 2020.
Le pediré al Papa que rece mucho por Líbano, porque necesitamos muchas oraciones y necesitamos un milagro para que este país siga adelante. Otra cosa, simplemente le suplicaría y apelaría a él para que continúe insistiendo en que este caso no se convierta en uno más de esos casos que se olvidan en Líbano. Será el cuarto viaje de un papa al Líbano, siendo el último el de Benedicto XVI durante su última visita apostólica en 2012. La gira ofrecerá al mundo un vistazo al estilo diplomático del nuevo papa bajo los auspicios de un mensaje de paz y de unidad. Llegan las noticias de la economía. Esta mañana con Juan Pablo Lucumí para hablar de los temas que son noticia. Juanpa, buenos días para ti. Buenos días, un placer estar aquí. Igualmente, Juanpa, vamos a empezar hablando del Reino Unido y del anuncio de presupuesto allí. Pues Ángela, es una tarea que recayó sobre la ministra de Finanzas británica, Rachel Reeves, y que tenía nerviosos y ansiosos a muchos ciudadanos por el posible drástico aumento de impuestos. Ya se empezaron a hacer algunos anuncios clave. Según Reeves, este presupuesto traerá la inflación abajo, bajará también el costo de vida y se enfocará en inversión para el sistema de salud nacional. Hizo también otros anuncios importantes en otros rubros. Prometió también minimizar la deuda y enfocarse en la clase trabajadora. La execonomista del Banco de Inglaterra y la primera mujer canciller del Tesoro ha apostado su identidad política a ser el antídoto al caos que ha sacudido la política británica en los últimos años. Pero semanas de mensajes contradictorios de ella y el primer ministro Keir Starmer sobre impuestos han puesto a prueba también la confianza de inversores y votantes, dejando su credibilidad y potencialmente pues la supervivencia política de Starmer en juego. Previo al anuncio, los británicos tenían opiniones encontradas y escucharemos algunas de ellas. Siento que el gobierno es como facciones enfrentadas y no sabemos a quién vigilar, quién va a apoyar a las pequeñas empresas, al individuo y a las clases medias bajas. Siento que deben grabar a los ricos y no evadir ese tipo de cambio de política. Yo dirijo un pequeño negocio y me da un poco de miedo lo que eso significa para mí. Estoy nervioso por la cantidad de impuestos que Reeves va a imponer, sin duda. Creo que la clase trabajadora, la gente trabajadora que llega a Londres va a verse afectada de nuevo por las razones que tenga el Partido Laborista. Así que sí, creo que Rachel Reeves se verá impactada de nuevo, sin duda. Sinceramente creo mucho en pagar impuestos, así que estaría bien con que aumenten los impuestos. Es beneficioso para todos a largo plazo. Estoy de acuerdo con subir impuestos, pero sé que la gente no puede estar de acuerdo con eso. Bien, mientras sigue la presentación de este presupuesto y pues se sigue hablando también de los cambios fiscales y económicos para el Reino Unido, los agricultores llegaron al centro de Londres en tractores y bloquearon una rotonda en Trafalgar Square. Pero la turbulencia también se sintió en la capital británica luego de que se filtrara un documento fiscal clave que reveló detalles importantes del presupuesto incluso antes de que este se presentara oficialmente, algo que no había pasado nunca en la historia del Reino Unido. Con estos movimientos, el principal indicador del Reino Unido, el FTSE 100, es de los pocos que retrocede a esta hora en Europa. Pese a esto, se conoció en un informe que la economía británica va camino a superar las previsiones de crecimiento este año, pero es probable que desacelere más de lo previsto entre 2026 y 2029, según declaró el miércoles el organismo de control presupuestario del país. Vemos cómo a esta hora se pinta de rojo con un 0,1% negativo. Bien, Juanpa, vamos a cambiar de tema si te parece. Vamos a hablar de Taiwán, que planea reforzar su defensa frente a lo que dice sería un posible ataque de China. Así es, Ángela. Con este anuncio la tensión aumenta entre China y la isla, pues el gobierno de Taipei anunció un presupuesto suplementario de unos $40.000 millones que muestra la determinación de Taiwán para defenderse de China si ésta decide hacer algún movimiento militar en su contra. Esto sucede mientras Taiwán se enfrenta a las peticiones de Estados Unidos para que gaste más en su propia defensa, pero también mientras China, que considera a Taiwán como suya, ha intensificado la presión militar y política en los últimos 5 años para hacer valer sus reclamaciones que Taipei rechaza rotundamente. Escuchemos cómo se hizo el anuncio. Como ha señalado la comunidad internacional, las amenazas de China a Taiwán y la región del Indo-Pacífico están en aumento. Recientemente han surgido diversos tipos de incursiones militares, zonas grises marítimas y campañas de desinformación en Japón, Filipinas y alrededor del estrecho de Taiwán, causando profunda inquietud y angustia a todas las partes en la región, incluido nuestro propio país.
Nuestro objetivo es alcanzar un alto nivel de preparación para el combate de las fuerzas conjuntas del Ejército Nacional antes de 2027 para disuadir eficazmente las amenazas de China. El segundo objetivo es seguir construyendo una capacidad de defensa disuasoria altamente resiliente e integral para 2033. El objetivo final es establecer una fuerza de defensa nacional capaz de salvaguardar permanentemente el Taiwán democrático. Bueno, esta es una novela que continuará. Veremos qué pasa con estos episodios allí en Asia, pero vamos a hablar ahora de Cuba, que sigue haciendo cambios en sus políticas internas con el objetivo de atraer más inversión extranjera. Así es, un anuncio contundente. El martes hizo este anuncio en esta materia, pues que también cambia todo el escenario a nivel comercial. El gobierno cubano anunció que promoverá la participación de capital extranjero en el sector bancario y financiero, aunque no se detallaron los alcances de esta medida. Todo esto ocurre mientras Cuba vive la caída del turismo y mientras la entrada de remesas por vías formales ha reducido el acceso a divisas del Estado cubano, que a la vez tiene un gran déficit comercial porque la isla importa el 80% de lo que consume. El ministro de Comercio de Inversión Extranjera lo contó de esta manera. Se va a establecer un nuevo esquema diferenciado de funcionamiento de la inversión extranjera, donde podrán operar según sus necesidades en moneda nacional y en divisas. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros hemos iniciado, y es conocido también como parte de las acciones del programa de gobierno, un proceso de dolarización parcial de la economía, y la inversión extranjera mayoritariamente opera en moneda nacional. Sin embargo, como parte de este proceso de dolarización parcial, se ha identificado la conveniencia de que puedan operar en ambas monedas de manera flexible, de forma tal que de acuerdo a sus necesidades puedan generar operaciones hacia los distintos sectores de la economía. Gracias a ti, Juanpa, como siempre. Después con más. Eso espero. Vamos por ahora a las noticias de la revista de prensa. Con el María Angulo en esta mañana. Saludo para ti, El. Buen día. Un saludo también para ti, Ángela. Comenzamos con lo que reseñan, si te parece, de New York Times y también Axios acerca de la gestión de Donald Trump desde la Casa Blanca. Apuntan a las implicaciones del envejecimiento en su rol como mandatario, y esto me recuerda a las declaraciones de Donald Trump hace un tiempo hablando de un Sleepy Joe. ¿Podemos entonces ver por ahí un Sleepy Trump? Justamente sobre eso nos habla en esta jornada de miércoles de New York Times. Este medio estadounidense abre con un análisis que pone sobre la mesa precisamente, Ángela, este debate sobre qué tanto se estaría pareciendo la conducta de Donald Trump con la que justamente él criticaba de Joe Biden. Vemos cómo The New York Times titula esta noticia de la siguiente manera: días más cortos, signos de fatiga. Donald Trump se enfrenta a las realidades del envejecimiento en el cargo. A lo que apunta este diario es que Trump siempre ha usado su resistencia y su energía como una especie de fuerza política. Sin embargo, destaca el diario que cada vez le cuesta más mantener esta imagen diplomática. Hace un completo repaso este diario por la gestión de Donald Trump desde su regreso al poder, recordemos, en este segundo mandato consecutivo desde el regreso a la Casa Blanca el pasado 20 de enero. Indica el medio que en la jornada del 30 de octubre, precisamente un día antes de la celebración de Halloween, Trump aterrizó en la base conjunta Andrews tras pasar casi una semana en Asia, donde llevó a cabo encuentros diplomáticos en Japón y en Corea del Sur. Luego fue trasladado a la Casa Blanca y allí vimos las fotografías de cómo entregó dulces a los niños que se acercaron al máximo ícono de poder estadounidense. Dice que en su momento sus aliados alabaron lo que calificaron como su resistencia, al decir: este hombre lleva días sin parar. Sin embargo, una semana después vimos, Ángela, cómo Trump apareció casi que durmiéndose en un encuentro que realizó en el despacho Oval. El medio dice que con sus publicaciones en redes sociales, Donald Trump puede proyectar una energía de resistencia física casi que las 24 horas del día, pero que la realidad es más compleja. Que Trump, con 79 años, es considerada como la persona de mayor edad en ser elegida para la presidencia, pero que sin duda ya está envejeciendo. Y ahí vamos al efecto Joe Biden que mencionabas, Ángela, porque para evitar cualquier crítica sobre su edad, a menudo él se compara con Joe Biden y dice que Joe siempre estaba dormido, quien a sus 82 años era la persona de mayor edad en ocupar
el cargo presidencial estadounidense. En ese momento, los asesores de Joe Biden, las medidas que tomaron para proteger su imagen y su presunta fragilidad por la edad y también por los problemas de salud que presenta fue limitar sus acciones de carácter público. El medio apunta, sin embargo, a que Trump sigue siendo casi omnipresente en la vida pública estadounidense, que aparece en medios de comunicación, responde a preguntas y que incluso se mete en temas de carácter internacional que no le competen. Sin embargo, dicen que casi un año después de llegar al mando, los estadounidenses lo ven con menos frecuencia involucrado en los temas de carácter interno del país. Destacan que los asesores del presidente Trump afirman que esperan que viaje más dentro de Estados Unidos y concluyen diciendo: hay algo que el señor Trump está haciendo más en su segundo mandato, hablar del más allá, esto en atribución a las maneras en las que ha mencionado el cielo y ha prometido que su país llegaría ahí. Vemos en contraste cómo también el medio Axios retoma la gestión de las políticas internas de Trump en este artículo que titula "Las cicatrices del America First se ciernen sobre la campaña de Donald Trump en Venezuela". El medio abre, Ángela, con esta imagen que nos deja ver en aristas opuestas a Donald Trump y el presidente venezolano Nicolás Maduro. Reseña que Trump está coqueteando con una de las ideas que califica como de las más tóxicas en la política estadounidense reciente. ¿A qué idea se refiere el medio? A una posible nueva intervención militar directa en territorio venezolano, esto en un contexto al que describen como uno de los momentos más precarios de este segundo mandato no consecutivo de Donald Trump. El medio reseña que para un presidente que durante mucho tiempo ha venido promoviendo la política que presenta como no nuevas guerras, esta carta de presentación se vería un poco en jaque si implementa finalmente, Ángela, una intervención militar directa en el territorio venezolano. Bueno, y mientras tanto, todas las redacciones periodísticas con los nervios atentas, de punta. habrá que esperar. Habrá que esperar. Vamos a seguir con O Globo y El País para seguir hablando de figuras presidenciales. Se revisa el panorama de Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, ante el inicio del cumplimiento de su condena por complot golpista, como titulan ellos. Exactamente, vemos esta portada que nos ofrece este miércoles O Globo que titula "Bolsonaro y líderes militares comienzan a cumplir una condena sin precedentes por intento de golpe". En esta portada nos dejan ver un mapa en el cual figuran los resúmenes de los perfiles de los militares implicados en el caso, en el cual se destaca el del almirante Almir Garnier Santos, también los generales Paulo Sergio Noguera, Augusto Heleno y Walter Braga Neto, quienes serán de hecho sometidos a un análisis ministerial. Reseña el medio que un raro juicio en el Tribunal Superior Militar podría despojar a Jair Bolsonaro y a los generales condenados de sus cargos, pero también de sus grados militares. Vemos en contraste cómo el medio de origen español El País también retoma esta noticia y titula: Jair Bolsonaro empieza a cumplir una condena de 27 años por intentar perpetrar un golpe de Estado. El medio indica que el expresidente brasileño, que padece problemas intestinales, fue condenado por liderar una especie de complot luego de perder las elecciones que se llevaron a cabo en el año 2022 contra Luis Ignacio Lula da Silva. Describe también la manera en la que la jornada de ayer lunes el ultraderechista empezó a cumplir esta condena por liderar este golpe de Estado. Él reseña también la forma en la que el juez del caso decidió, presumiblemente en atención a su edad y al estado de salud que presenta actualmente, que permanezca recluido en la principal sede policial de Brasilia. Y recuerda también que la sentencia en contra de Bolsonaro fue emitida en virtud de 5 delitos, que son el intento de golpe de Estado, pero también el intento de abolición democrática del Estado de Derecho, liderar una organización militar y también perpetrar daños tanto a bienes públicos como a patrimonio protegido. No, es que el nivel de ataque a las instituciones de Brasil es una vaina nunca antes vista. De novela. Vamos ahora a las portadas que nos dejan medios de México, Argentina y Chile reseñando lo que fueron las marchas del 25N y cómo se conmemoró esta fecha tan importante de la eliminación de la violencia contra la mujer, una fecha que además es mundial. ¿Qué nos dicen? Así es, vemos cómo el diario mexicano El Universal abre en su portada con este titular que nos dice: Sheinbaum lanza un plan para castigar el abuso sexual, y hace en su cara interna referencia a lo que fue el desarrollo de las jornadas de manifestación que se llevaron a cabo
en ciudades como Ciudad de México, en virtud del 25N, como bien lo mencionabas, Ángela, el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Vemos también cómo el medio Milenio titula Marchas en Paz, reformas para protegerlas a ella. Destaca esta fotografía de lo que fue el desarrollo de una de las movilizaciones. En contraste, también en Argentina destacan las portadas de los medios locales como La Capital y La Voz el desarrollo de estas jornadas en territorios como Córdoba, que registró con pancartas y cánticos la principal participación en esa nación austral. Reseña que cientos de mujeres salieron a las calles de Córdoba para reclamar la protección de sus derechos y que la movilización en Córdoba tuvo como consigna central el antifeminismo mata, reseñando casos de violencia contra la mujer. Cerramos esta revista de prensa con lo que nos presenta la portada del diario chileno El Mercurio, que titula Conmemoran Día de la Violencia contra la Mujer, y reseña que a lo largo del país fueron miles de mujeres las que alzaron su voz para reclamar mayor protección de sus derechos, y indicando, Ángela, también que todavía hace mucho más falta mayores políticas para proteger a las mujeres. No, pero hacer falta es minimizar la cosa, es decir poco. Gracias a ti, Eli. Gracias a ti, Ángela. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos con más.